Si tienes más de 65 años y acabas de despertar, los próximos 30 minutos podrían determinar si vivirás 10 años más o 30 años más. Sé que suena dramático, pero como cardiólogo, he visto cómo las primeras horas de la mañana pueden ser la diferencia entre un infarto cerebral devastador y una vida larga y plena. Y todo comienza con algo que probablemente estás haciendo mal en este preciso momento. Me presento. Soy el doctor Alejandro Ramírez, cardiólogo con más de 20 años, atendiendo pacientes con hipertensión arterial. Durante mi carrera he visto miles de casos, pero hay un patrón que se repite una y otra vez. Algo tan simple que cuando lo descubres te preguntas cómo no lo notaste antes. Y hoy voy a compartir contigo exactamente qué hacer en esas primeras horas del día para que tu presión arterial no se convierta en una bomba de tiempo silenciosa. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otro consejo de salud hecho especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. Déjame contarte sobre la señora María Elena Córdoba, de 72 años, una profesora jubilada de Córdoba, Argentina. María Elena era de esas personas que siempre fueron meticulosas con su salud. Tomaba sus medicamentos para la presión todas las noches sin falta, nunca se saltaba una dosis, pero cada mañana, cuando iba al médico para sus controles, su presión estaba inexplicablemente alta. 160 sobre 100, 170 sobre 95. Los médicos aumentaban sus medicamentos, pero nada parecía funcionar durante esas horas críticas de la mañana. Lo que María Elena no sabía es que estaba cometiendo un error fundamental. Todos los días, al despertar, lo primero que hacía era levantarse de un salto de la cama, ir directamente a la cocina y tomarse un café bien cargado mientras revisaba las noticias en su tablet. Parecía inofensivo, incluso saludable para muchos. Pero lo que estaba sucediendo en su cuerpo era una tormenta perfecta de factores que disparaban su presión arterial a niveles peligrosos. Verás, durante la noche, mientras dormimos, nuestra presión arterial naturalmente disminuye. Es lo que llamamos el descenso nocturno. Pero al despertar, nuestro cuerpo experimenta lo que conocemos como el pico matutino de presión arterial. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, hay un aumento natural en la actividad del sistema nervioso simpático, el mismo sistema que controla nuestra respuesta de lucha o huida. Las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina aumentan. Nuestro corazón late más rápido y los vasos sanguíneos se contraen. Este fenómeno es completamente normal y en personas jóvenes y sanas no representa ningún problema. Pero en personas mayores de 65 años con hipertensión, este pico matutino puede ser extremadamente peligroso. Las estadísticas médicas muestran que la mayoría de los infartos al corazón y los accidentes cerebrovasculares ocurren precisamente en estas horas de la mañana. No es coincidencia, es biología pura. María Elena finalmente llegó a mi consulta después de que su médico de cabecera, preocupado por sus números persistentemente altos, me la derivara. Durante nuestra primera conversación, le pedí que me describiera exactamente qué hacía en sus primeras horas del día. Cuando me contó su rutina, inmediatamente identifiqué múltiples problemas. Le expliqué que levantarse bruscamente de la cama causaba un cambio súbito en la posición del cuerpo, lo que hacía que su corazón tuviera que trabajar mucho más para bombear sangre contra la gravedad. El café, aunque delicioso, contenía cafeína que estimulaba aún más su sistema nervioso ya activado. Y las noticias, especialmente en estos tiempos, generaban estrés y ansiedad que elevaban sus niveles de cortisol todavía más. Le propuse un experimento. Durante 30 días, María Elena iba a modificar completamente su rutina matutina, siguiendo un protocolo específico que había desarrollado a lo largo de años de práctica clínica. Al principio se mostró escéptica. ¿Cómo algo tan simple podría hacer una diferencia donde los medicamentos habían fallado? Pero estaba dispuesta a intentarlo. Ahora, si estás viendo esto y pensando que tu rutina matutina podría estar afectando tu presión arterial, comenta uno abajo para mostrarme que estás conmigo y que quieres conocer exactamente qué hacer. El primer cambio que implementamos fue lo que yo llamo la transición gradual del despertar. En lugar de saltar de la cama, María Elena ahora, al abrir los ojos, permanecía acostada durante 2 o 3 minutos. Durante este tiempo, realizaba respiraciones profundas y lentas, inhalar por 4 segundos, mantener por 4 segundos. Exhalar por 6 segundos. Esta técnica de respiración no solo la ayudaba a despertar de manera más tranquila, sino que activaba su sistema nervioso parasimpático, el sistema que contrarresta la respuesta de estrés y ayuda a mantener la presión arterial bajo control. Pero aquí viene algo que sorprende a muchos de mis pacientes.
Después de esos minutos de respiración, antes de levantarse completamente, María Elena se sentaba al borde de la cama y permanecía ahí por un minuto más. ¿Por qué? Porque este simple acto permite que el sistema cardiovascular se ajuste gradualmente al cambio de posición. En personas mayores, especialmente aquellas con hipertensión, levantarse demasiado rápido puede causar lo que llamamos hipotensión ortostática, una caída súbita de la presión que luego provoca una respuesta compensatoria exagerada que eleva la presión aún más. Una vez de pie, el siguiente paso en el protocolo de María Elena era tomar un vaso grande de agua tibia, no fría, tibia. Después de 8 horas sin beber líquidos durante el sueño, nuestro cuerpo está naturalmente deshidratado. Esta deshidratación hace que nuestra sangre sea más espesa, lo que obliga al corazón a trabajar más duro para bombearla. El agua tibia, además de hidratar, ayuda a dilatar suavemente los vasos sanguíneos, facilitando el flujo sanguíneo. Permíteme compartir otro caso que ilustra perfectamente por qué este protocolo matutino es tan crítico. El señor Roberto Méndez, de 68 años, un contador jubilado de Rosario, Argentina, vino a verme después de haber experimentado lo que él describió como episodios extraños por las mañanas. Se sentía mareado, con dolor de cabeza intenso y ocasionalmente veía pequeñas manchas en su visión. Su esposa, Elena, estaba aterrorizada de que fuera a sufrir un derrame cerebral. Roberto era meticuloso con sus medicamentos, pero había algo en su estilo de vida matutino que estaba saboteando todos sus esfuerzos. Cada mañana, sin falta, se despertaba a las 6 en punto, se levantaba inmediatamente y salía a correr 5 kilómetros. Creía que estaba haciendo algo saludable, y en cierto sentido lo era, pero el momento y la manera en que lo hacía eran potencialmente mortales. Le expliqué que el ejercicio intenso inmediatamente después de despertar, cuando su presión arterial ya estaba experimentando ese pico matutino natural, era como echar gasolina al fuego. Su cuerpo no había tenido tiempo de ajustarse. Su sangre estaba deshidratada y espesa, y ahora le estaba exigiendo un esfuerzo cardiovascular significativo. Era la receta perfecta para un evento cardíaco. Modificamos su rutina completamente. Ahora, Roberto se despierta a las 6, pero pasa los primeros 15 minutos haciendo estiramientos suaves en la cama y respiraciones profundas. Luego toma su vaso de agua tibia, espera 30 minutos, y solo entonces, después de que su cuerpo ha tenido tiempo de despertar gradualmente, sale a caminar, no correr, durante los primeros 20 minutos. La caminata suave permite que su sistema cardiovascular se caliente de manera segura. Solo después de esos 20 minutos iniciales, si se siente bien, aumenta gradualmente el ritmo. Los resultados fueron dramáticos. En 2 semanas, los dolores de cabeza de Roberto desaparecieron. Los mareos se fueron. Y lo más importante, su presión arterial matutina bajó de un promedio de 175/95 a 130/85, todo sin cambiar una sola pastilla. Pero si esto te sorprendió, espera hasta escuchar sobre el papel crucial del momento en que tomas tus medicamentos para la presión arterial. Durante años, la sabiduría médica convencional decía que los medicamentos para la hipertensión debían tomarse por la mañana. La lógica era simple. Si el pico de presión arterial ocurre por la mañana, toma tu medicamento por la mañana para contrarrestarlo. Pero investigaciones recientes han revelado algo fascinante. Para muchos pacientes, especialmente aquellos mayores de 65 años, tomar el medicamento por la noche puede ser mucho más efectivo. Déjame explicarte por qué. La mayoría de los medicamentos para la presión arterial tardan entre 4 y 6 horas en alcanzar su efecto máximo en el cuerpo. Si tomas tu medicamento a las 8 de la mañana, cuando tu presión ya está elevada debido al pico matutino, el medicamento no estará en su punto máximo de efectividad hasta el mediodía o la tarde, cuando tu presión naturalmente comienza a descender. En otras palabras, el medicamento está trabajando más duro cuando menos lo necesitas. Por el contrario, si tomas tu medicamento por la noche, digamos a las 10 u 11 de la noche, está alcanzando su efecto máximo justo cuando te despiertas y tu cuerpo está experimentando ese pico matutino peligroso. Es como tener un guardaespaldas esperándote exactamente cuando más lo necesitas. La señora Carmen Torres, de 75 años, una costurera retirada de Mendoza, Argentina, es un ejemplo perfecto de esto. Carmen había estado luchando con su presión arterial durante años. Tomaba 3 medicamentos diferentes todas las mañanas sin falta, pero sus números seguían siendo preocupantemente altos, especialmente cuando se despertaba. Su médico estaba considerando añadir un 4.º medicamento, algo que preocupaba mucho a Carmen porque ya sentía que estaba tomando demasiadas pastillas. Cuando vino a mi consulta, le sugerí algo radical. En lugar de tomar todos sus medicamentos por la mañana,
¿Qué tal si intentábamos tomar el más importante, su bloqueador de los receptores de angiotensina, por la noche? Carmen estaba nerviosa. Había estado tomando sus pastillas por la mañana durante tanto tiempo que cambiar su rutina le parecía arriesgado, pero acordamos intentarlo bajo supervisión cercana. Los resultados fueron extraordinarios. Después de 2 semanas de tomar su medicamento principal por la noche, la presión arterial matutina de Carmen bajó de un promedio de 165/92 a 135/82. Por primera vez en años, se despertaba sintiéndose descansada en lugar de con esa sensación de presión en la cabeza que había llegado a considerar normal. Ahora, es absolutamente crítico que entiendas algo. No debes cambiar el momento en que tomas tus medicamentos sin consultar con tu médico. Cada persona es diferente, y lo que funciona para Carmen podría no funcionar para ti. Algunos medicamentos para la presión arterial funcionan mejor por la mañana, otros por la noche. Tu médico necesita evaluar tu situación específica, tus otros medicamentos y tus condiciones de salud antes de hacer cualquier cambio. Lo que sí puedes hacer inmediatamente, sin consultar a nadie, es implementar los cambios en tu rutina matutina que ya te he mencionado. La transición gradual del despertar, las respiraciones profundas, sentarte al borde de la cama antes de levantarte completamente y tomar ese vaso de agua tibia. Estos son cambios de estilo de vida que no tienen efectos secundarios y pueden hacer una diferencia significativa. Pero hay otro elemento crucial en la rutina matutina que muchas personas pasan por alto: el desayuno. Y no solo qué comes, sino cuándo lo comes y cómo lo comes. El señor Eduardo Sánchez, de 70 años, un ex taxista de Buenos Aires, vino a verme después de que su esposa, preocupada, insistiera en que buscara una segunda opinión. Eduardo había estado experimentando picos de presión arterial tan severos por las mañanas que en 2 ocasiones había tenido que ser llevado a la sala de emergencias. Los médicos le habían ajustado sus medicamentos múltiples veces, pero el problema persistía. Durante nuestra conversación, descubrí que Eduardo tenía una rutina matutina que, aunque bien intencionada, estaba causando estragos en su sistema cardiovascular. Se despertaba temprano, a las 5:30 de la mañana, y debido a su antiguo trabajo como taxista, estaba acostumbrado a desayunar inmediatamente y en grande. Su desayuno típico consistía en 3 medialunas con mantequilla, café con azúcar, jugo de naranja y a veces algunas facturas más si tenía hambre. El problema con este tipo de desayuno va más allá de las calorías o el contenido de grasa. Cuando consumes una comida alta en carbohidratos refinados y azúcares simples inmediatamente después de despertar, causas un pico masivo en tus niveles de azúcar en sangre. Tu cuerpo responde liberando una gran cantidad de insulina para manejar ese azúcar, pero la insulina también afecta tus vasos sanguíneos y tu presión arterial. Además, ese tipo de desayuno pesado requiere que mucha sangre fluya hacia tu sistema digestivo para procesarlo. Esto significa que tu corazón tiene que trabajar aún más duro, bombeando más sangre mientras simultáneamente está lidiando con el pico matutino natural de presión arterial. Es demasiada carga para un sistema cardiovascular que ya está bajo estrés. Le propuse a Eduardo un cambio radical en su desayuno. Primero, esperar al menos 30 minutos después de despertar antes de comer cualquier cosa sólida. Durante esos 30 minutos, solo agua y quizás un té de hierbas sin cafeína. Esto le daba a su cuerpo tiempo para despertar gradualmente y estabilizarse. Segundo, cuando finalmente desayunara, el enfoque debía estar en proteínas y grasas saludables en lugar de carbohidratos refinados. Huevos revueltos con verduras, aguacate, un puñado de nueces, quizás un yogurt natural sin azúcar. Este tipo de desayuno no causa picos de azúcar en sangre, proporciona energía sostenida y no sobrecarga el sistema digestivo. Eduardo era escéptico, amaba sus medialunas matutinas, eran parte de su identidad, de su cultura. Le dije que no tenía que renunciar a ellas para siempre, pero que por 30 días intentara este nuevo enfoque y viera cómo se sentía. Su esposa, Rosa, se ofreció a preparar los desayunos para facilitarle la transición. Después de 3 semanas, Eduardo volvió a mi consulta con una sonrisa que no le había visto en nuestra primera reunión. Sus picos matutinos de presión arterial habían disminuido dramáticamente. Se sentía más alerta, con más energía durante el día, y lo más importante, no había tenido que volver a la sala de emergencias ni una sola vez. Me confesó que al principio había hecho trampa un par de veces y había comido sus medialunas favoritas, pero que después se sentía tan mal, tan pesado y mareado, que se dio cuenta de que su cuerpo realmente estaba respondiendo a estos cambios. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental sobre la hipertensión arterial, especialmente después de los 65 años. No es solo una cuestión de números en un monitor.
Cada punto de presión arterial elevada representa un esfuerzo adicional que tu corazón está haciendo, un desgaste en las paredes de tus arterias, un riesgo incrementado de que un vaso sanguíneo en tu cerebro o corazón no pueda soportar la presión y se rompa o se bloquee. Pero aquí está la buena noticia. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de responder positivamente a los cambios, incluso a edades avanzadas. He visto pacientes de 80 años reducir su presión arterial significativamente, solo con modificaciones en su estilo de vida. No estoy diciendo que todos puedan dejar sus medicamentos, la mayoría no podrá, pero lo que sí puedes hacer es maximizar la efectividad de tus medicamentos y minimizar los riesgos con estos cambios simples pero poderosos. Déjame contarte sobre otro aspecto crucial de la mañana que afecta tu presión arterial, el nivel de estrés con el que comienzas tu día. La señora Isabel Fernández, de 73 años, una bibliotecaria jubilada de Tucumán, Argentina, llegó a mi consulta en un estado de ansiedad notable. Me contó que cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, preocupada por 1000 cosas diferentes. ¿Había pagado todas las cuentas? ¿Cómo estaban sus hijos? ¿Qué pasaba con la economía del país? ¿Y si se enfermaba y necesitaba ir al hospital? Isabel tenía el hábito de agarrar su teléfono apenas abría los ojos y comenzar a leer las noticias, revisar sus mensajes de WhatsApp, ver qué estaban publicando sus amigos en las redes sociales. En cuestión de minutos, su mente ya estaba acelerada, procesando decenas de preocupaciones, la mayoría de las cuales estaban completamente fuera de su control. Le expliqué algo que había observado en cientos de pacientes. La manera en que entrenas tu mente en los primeros minutos del día establece el tono para todo el día. Si comienzas tu día inundando tu cerebro con preocupaciones, noticias negativas y estrés digital, tu sistema nervioso simpático se activa en exceso. El cortisol se dispara, la adrenalina aumenta y tu presión arterial sube como respuesta a este estado de alerta constante. Le propuse un experimento radical. Durante 30 días, Isabel no tocaría su teléfono durante la primera hora después de despertar. Nada de noticias, nada de WhatsApp, nada de redes sociales. En su lugar, seguiría el protocolo de despertar gradual que ya había descrito, pero añadiría algo más, 10 minutos de lo que yo llamo quietud intencional. Isabel podía hacer esto como quisiera. Podía sentarse en silencio y simplemente observar su respiración. Podía mirar por la ventana y observar los pájaros. Podía pensar en 3 cosas por las que estaba agradecida. Lo importante era que estos 10 minutos fueran completamente suyos, libres de estímulos externos, libres de demandas, solo ella conectando consigo misma. Al principio, Isabel luchó con esto. Me confesó que los primeros días sentía una ansiedad tremenda por no saber qué estaba pasando en el mundo. ¿Y si había pasado algo importante y ella era la última en enterarse? Pero gradualmente, a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Empezó a darse cuenta de que la mayoría de las cosas que leía en las noticias realmente no afectaban su vida diaria. Que los mensajes de WhatsApp podían esperar 1 hora. Que el mundo no se iba a acabar si ella se tomaba 60 minutos para sí misma. Y su presión arterial respondió de manera sorprendente. En 4 semanas, Isabel vio una reducción promedio de 12 puntos en su presión sistólica matutina. Pero más importante que los números, me dijo que se sentía diferente. Se sentía más calmada, más centrada, más capaz de manejar los desafíos del día. El nudo en el estómago que había considerado una parte normal de despertar simplemente desapareció. Ahora, quiero hablarte sobre algo que muchas personas no consideran cuando piensan en su presión arterial matutina, la calidad de tu sueño la noche anterior. El señor Héctor Morales, de 76 años, un mecánico retirado de Salta, Argentina, vino a verme después de años de luchar con lecturas de presión arterial erráticas. Algunos días se despertaba y su presión era relativamente normal, alrededor de 140/85. Otros días, sin razón aparente, se despertaba con lecturas de 180/100. Esta variabilidad lo frustraba enormemente y lo hacía sentir como si no tuviera control sobre su propia salud. Durante nuestra evaluación, descubrí que Héctor sufría de apnea del sueño no diagnosticada. Cada noche, mientras dormía, dejaba de respirar múltiples veces. Estos episodios, aunque él no era consciente de ellos, causaban que sus niveles de oxígeno cayeran y que su cuerpo liberara hormonas de estrés en un intento de despertarlo lo suficiente para que volviera a respirar. La apnea del sueño es extremadamente común en personas mayores con hipertensión, pero a menudo no se diagnostica porque la gente no se da cuenta de qué está sucediendo. Si tu pareja te dice que roncas mucho o que a veces parece que dejas de respirar durante la noche, o si te despiertas frecuentemente sintiendo que te ahogas o jadeando por aire, necesitas hablar con tu médico sobre la posibilidad de apnea del sueño.
Para Héctor, el tratamiento con un dispositivo CEAP, una máquina que mantiene sus vías respiratorias abiertas durante la noche, fue transformador. No solo comenzó a dormir mejor y a sentirse más descansado, sino que su presión arterial matutina se estabilizó significativamente. Las lecturas erráticas de 180 sobre 100 se volvieron cosa del pasado. Pero incluso si no tienes apnea del sueño, la calidad de tu sueño afecta directamente tu presión arterial matutina. Si duermes mal, si te despiertas múltiples veces durante la noche, si pasas horas dando vueltas en la cama, tu cuerpo no tiene la oportunidad de hacer ese descenso nocturno saludable de la presión arterial. Esto significa que cuando te despiertas, ya estás comenzando desde un nivel más alto. Hay cosas simples que puedes hacer para mejorar tu sueño. Mantén tu habitación fresca, idealmente entre 18 y 20 grados. Asegúrate de que esté completamente oscura. Incluso las luces pequeñas de los dispositivos electrónicos pueden interferir con tu producción de melatonina. Evita las pantallas, televisión, teléfono, tableta, al menos una hora antes de acostarte. La luz azul que emiten estos dispositivos le dice a tu cerebro que todavía es de día. Y aquí hay algo que sorprende a muchos de mis pacientes. El alcohol, aunque puede hacerte sentir somnoliento y ayudarte a quedarte dormido inicialmente, en realidad interrumpe la calidad de tu sueño más tarde en la noche. Si eres de las personas que disfrutan de una copa de vino con la cena, intenta terminarla al menos 3 horas antes de acostarte, para darle a tu cuerpo tiempo de metabolizar el alcohol. Ahora bien, todo lo que te he compartido hasta ahora son estrategias que puedes implementar por tu cuenta para mejorar tu presión arterial matutina. Pero quiero ser muy claro sobre algo. Estos cambios en el estilo de vida no reemplazan tus medicamentos. No dejes de tomar tus medicamentos sin hablar con tu médico. Lo que estos cambios hacen es trabajar en conjunto con tus medicamentos para darte los mejores resultados posibles. Piénsalo de esta manera. Tus medicamentos son como los cimientos de una casa. Son absolutamente necesarios y críticos, pero estos cambios en tu rutina matutina son como el techo, las paredes y todo lo demás que convierte esos cimientos en una casa completa y habitable. Necesitas ambos para tener una estructura sólida. He visto a muchos pacientes que, después de implementar estos cambios durante varios meses, junto con sus medicamentos, logran que su médico reduzca las dosis de sus medicamentos. Pero ese es un proceso que debe hacerse bajo supervisión médica cuidadosa, con monitoreo regular de la presión arterial. Déjame compartir un último caso que ilustra el poder transformador de estos cambios cuando se implementan de manera consistente. El señor Alberto Vega, de 69 años, un profesor de historia retirado de Córdoba, Argentina, llegó a mi consulta en un estado de desesperación. Había sufrido un mini derrame cerebral 6 meses antes, lo que los médicos llaman un ataque isquémico transitorio. Afortunadamente, se recuperó completamente sin daño permanente, pero el evento lo había dejado aterrorizado. Su cardiólogo le había dicho que si no controlaba su presión arterial, especialmente esos picos matutinos que estaba experimentando, el próximo evento cerebral podría ser mucho peor. Alberto estaba tomando 4 medicamentos diferentes para la presión, pero aún así sus lecturas matutinas frecuentemente superaban los 170 sobre 95. Estaba considerando retirarse de todas las actividades que amaba, clases de tango, caminatas con su club de senderismo, viajes con su esposa, porque tenía miedo de que el esfuerzo pudiera provocar otro evento. Pasamos casi 2 horas en esa primera consulta, repasando cada aspecto de su rutina matutina. Identificamos múltiples problemas. Se levantaba bruscamente de la cama cuando sonaba la alarma. Inmediatamente se tomaba 2 tazas de café fuerte con el estómago vacío. No desayunaba hasta casi 2 horas después de despertar. Comenzaba su día leyendo todas las noticias políticas, lo cual, dado el clima político actual, lo dejaba estresado y ansioso antes incluso de salir de casa. Diseñamos un protocolo matutino completo y específico para él. Durante los primeros 30 días, Alberto iba a seguir el plan al pie de la letra, sin excepciones. Iba a monitorear su presión arterial cada mañana a la misma hora y registrar los números en un diario junto con notas sobre cómo se sentía. Los primeros días fueron difíciles. Alberto estaba tan acostumbrado a su antigua rutina que seguir la nueva requería esfuerzo consciente. Puso alarmas en su teléfono para recordarle cada paso. Respiraciones profundas al despertar, sentarse al borde de la cama, vaso de agua tibia, esperar antes del café, desayuno rico en proteínas, nada de noticias durante la primera hora. Pero después de la primera semana, algo notable comenzó a suceder. Su presión arterial matutina comenzó a bajar, no dramáticamente al principio, solo unos pocos puntos aquí y allá, pero era consistente. Cada semana, el promedio era un poco más bajo que la semana anterior.
Para el final del mes, Alberto había visto una reducción promedio de 18 puntos en su presión sistólica matutina. Sus lecturas, que antes frecuentemente alcanzaban 170 o más, ahora regularmente estaban en el rango de 140 a 150. Todavía no era perfecto, pero era una mejora significativa. Más importante que los números, Alberto me dijo que se sentía como una persona diferente. Los dolores de cabeza matutinos que había aceptado como normales habían desaparecido. La sensación de mareo cuando se levantaba se había ido. Tenía más energía durante el día. Y quizás lo más significativo, el miedo constante que había estado viviendo desde su mini derrame cerebral había comenzado a disminuir. Después de 3 meses de mantener estos cambios, su cardiólogo, impresionado por la mejora consistente, pudo reducir uno de sus 4 medicamentos. Después de 6 meses, Alberto había vuelto a todas las actividades que amaba. Estaba de vuelta en sus clases de tango, caminando con su club de senderismo e incluso había planeado un viaje a Europa con su esposa, algo que había estado posponiendo por miedo. Lo que quiero que entiendas de la historia de Alberto es que estos cambios no son mágicos. No van a curar tu hipertensión de la noche a la mañana, pero implementados consistentemente, día tras día, semana tras semana, pueden hacer una diferencia profunda en tu salud cardiovascular y en tu calidad de vida. La clave está en la consistencia. Muchas personas comienzan con entusiasmo, hacen cambios durante unos días o una semana, ven alguna mejora, y luego gradualmente vuelven a sus viejos hábitos. No dejes que eso te pase. Trata estos cambios matutinos no como una dieta temporal que vas a hacer durante un tiempo, sino como un nuevo estilo de vida permanente. Puede ayudar a tener un sistema de apoyo. Habla con tu pareja, tus hijos o tus amigos sobre lo que estás haciendo y por qué. Pídeles que te ayuden a mantenerte responsable. Únete a grupos de apoyo en línea o en persona donde puedas compartir tus experiencias y aprender de otros que están en el mismo viaje. Y monitorea tu progreso. Lleva un diario de tu presión arterial. Anota no solo los números, sino también cómo te sientes. ¿Tienes más energía? ¿Menos dolores de cabeza? ¿Mejor humor? Estos indicadores cualitativos de mejora pueden ser tan importantes como los números mismos y pueden ayudarte a mantenerte motivado cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora quiero abordar algo que sé que algunos de ustedes están pensando. ¿Qué pasa si ya estás haciendo todo bien? ¿Qué pasa si ya tienes una rutina matutina saludable? Tomas tus medicamentos fielmente, comes bien, haces ejercicio y aún así tu presión arterial sigue siendo alta. Primero, es importante entender que la hipertensión es una condición compleja. Para algunas personas es principalmente genética. Si tus padres y abuelos tuvieron presión arterial alta, es muy probable que tú también la tengas sin importar cuán perfectamente vivas. Eso no significa que estos cambios en el estilo de vida no sean importantes, lo son. Pero puede significar que siempre vas a necesitar medicamentos para mantener tu presión bajo control. Segundo, a medida que envejecemos, nuestras arterias naturalmente se vuelven más rígidas y menos flexibles. Esto es parte del proceso de envejecimiento y contribuye a la hipertensión. No podemos detener el envejecimiento, pero podemos hacer todo lo posible para minimizar sus efectos negativos. Si sientes que estás haciendo todo bien y aún no ves los resultados que esperabas, es el momento de tener una conversación profunda con tu médico. Puede haber factores que no estás considerando. Tal vez necesitas un tipo diferente de medicamento o una combinación diferente. Quizás hay una condición subyacente, como apnea del sueño, enfermedad renal o un problema de tiroides, que está contribuyendo a tu hipertensión. No te rindas. La hipertensión es manejable y con el enfoque correcto puedes vivir una vida larga, saludable y plena a pesar de ella. He visto a innumerables pacientes que pensaban que su situación era desesperada, encontrar soluciones y prosperar. Entonces, ¿qué debes hacer ahora? Primero, si aún no lo has hecho, comienza a monitorear tu presión arterial en casa, especialmente por las mañanas. Los monitores de presión arterial caseros son relativamente económicos y te dan información valiosa que puedes compartir con tu médico. Asegúrate de obtener un monitor validado y aprende a usarlo correctamente. Segundo, implementa el protocolo de despertar gradual que te describí. Respiraciones profundas al despertar. Sentarte al borde de la cama antes de levantarte completamente. Vaso de agua tibia. Estos son cambios simples que no cuestan nada y pueden comenzar a hacer una diferencia inmediatamente. Tercero, evalúa honestamente tu rutina matutina actual. ¿Estás haciendo cosas que podrían estar elevando tu presión arterial innecesariamente? ¿Café excesivo? ¿Saltar de la cama? ¿Comenzar tu día con noticias estresantes? Identifica 1 o 2 cambios que puedas hacer y comprométete a hacerlos durante al menos 30 días. Cuarto,
Habla con tu médico. Muéstrale este video si te ayuda a explicar lo que quieres intentar. Pregúntale sobre el momento en que tomas tus medicamentos. Pregúntale si deberías hacerte una prueba de apnea del sueño. Sé proactivo en tu cuidado de salud. Y finalmente, sé paciente contigo mismo. Los cambios en la presión arterial no suceden de la noche a la mañana. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse a nuevos hábitos. Dale al menos 30 días de esfuerzo consistente antes de evaluar si algo está funcionando. Recuerda, cada punto que bajas tu presión arterial es un punto menos de estrés en tu corazón, en tus arterias, en tu cerebro. Cada pequeña mejora cuenta. Y estas mejoras se acumulan con el tiempo para darte no solo años adicionales de vida, sino años adicionales de vida de calidad, donde puedes hacer las cosas que amas, estar con las personas que amas y disfrutar cada momento. La hipertensión no tiene que ser una sentencia de vida limitada o llena de miedo. Con las herramientas correctas, el conocimiento correcto y el compromiso de cuidarte a ti mismo, puedes tomar control de tu salud cardiovascular. Esos 30 años adicionales, después de los 65, no son solo un sueño, son una posibilidad real para ti. Si este video te ha sido útil, por favor compártelo con alguien que conozcas, que podría beneficiarse de esta información. Comenta abajo con tus propias experiencias o preguntas. Me encantaría saber cómo te va con estos cambios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más consejos de salud basados en evidencia que pueden cambiar tu vida. Tu salud está en tus manos y cada mañana es una nueva oportunidad para hacer las elecciones que te llevarán a una vida más larga y saludable. Te deseo todo lo mejor en tu viaje hacia una mejor salud cardiovascular.